Hola, mi nombre es Estefanía Argente. En esta presentación vamos a ver las estructuras de control, en concreto las estructuras de control de iteración del lenguaje de programación Java. Los lenguajes de programación disponen de instrucciones de repetición, las estructuras iterativas o bucles, que nos permiten que, dada una determinada condición, mientras se cumpla esa condición, realizar un bloque de instrucciones, ir repitiéndolo mientras se cumpla dicha condición y cuando deje de cumplirse, pues salir de esa iteración, esa repetición. En Java hay tres instrucciones iterativas: el bucle while, el bucle for y el bucle do while. Vamos a ver en primer lugar la sentencia while. Aquí tenemos la sintaxis de la sentencia while. While, entre paréntesis ponemos la expresión que queremos evaluar, es decir, mientras se cumpla esa condición, vamos a realizar lo que está dentro del bloque. Esta condición es lo que se le llama la guarda, que es una expresión booleana. Y pues aquí tenemos el cuerpo de la sentencia while, del bucle while. Cada vez que se ejecuta el cuerpo del bucle se dice que se ha realizado una iteración. Podemos ver aquí un ejemplo de la sentencia while. Aquí tenemos en este programa los 10 primeros números naturales ascendente, que es el nombre que le hemos puesto a este programa. Pues este programa lo que nos va a hacer es mostrar por pantalla los 10 primeros números naturales, empezando por el 0. Entonces, para ello tenemos la variable i, que inicialmente la hemos inicializado a 0, y mientras i sea menor que 10, pues mostramos en pantalla el valor de i y lo vamos concatenando con un espacio. Y a continuación incrementaremos en 1 el valor de la variable i. De esta forma, inicialmente pues nos mostraría el valor 0, el valor inicial de la variable. Como la incrementamos en 1, la siguiente iteración nos mostrará el valor 1, la incrementamos en 1, nos mostrará el valor 2, a continuación la siguiente iteración el valor 3 y así sucesivamente. Llegará un momento en el que, por ejemplo, el valor de la variable i valía 9, entonces 9 es menor que 10, la mostramos por pantalla, al incrementarla en una unidad más pasaría a valer 10 y entonces ya no se cumpliría la condición y saldríamos de este bucle. La sentencia for nos permite también hacer estas iteraciones. En este caso, la sintaxis es for. Entre paréntesis tendremos que incluir tres bloques, tres apartados, digamos. Los elementos entre corchetes además son optativos, es decir, esos tres apartados son optativos. Lo que no es optativo, es decir, que hay que poner siempre, eso es el punto y coma, para indicar que tenemos esos tres apartados diferentes de la sentencia for. El primer apartado lo que nos va a indicar es el inicio, que nos expresa la inicialización del bucle, es decir, cómo inicialmente tienen que estar las variables que vamos a utilizar para analizar el avance de nuestra iteración. El inicio, además, es una lista de instrucciones separadas por comas. Se pueden declarar en ese inicio variables. Eso sí, las variables que declaremos tienen que ser todas del mismo tipo y además son locales a la sentencia, es decir, son locales a nuestro bucle for. Dejan de existir al terminar este bucle for. A continuación tendríamos la expresión a evaluar, separada por ese punto y coma, y separado por punto y coma lo que se conoce como actualización, es decir, nos va a permitir expresar la progresión del bucle. Es también una lista de instrucciones separadas por comas. Por tanto, los elementos tenemos el inicio del bucle, se analiza la condición de evaluación del bucle. Si la condición es cierta, pasaríamos a realizar el bloque de instrucciones del bucle for y lo último que se realiza es la actualización. Una vez realizada la actualización, se vuelve a evaluar la condición. Si es cierta, pues volvemos al bloque, volveríamos a la actualización y así hasta que llegue un momento en el que la expresión sea falsa y entonces ya salimos. Veamos aquí el ejemplo anterior de los 10 primeros números naturales, pero esta vez con la sentencia for. Pues for, estamos realizando dentro de la sentencia for la inicialización de la variable i, que antes habíamos visto que en el while lo hacíamos fuera de la sentencia while, pues aquí lo podemos hacer dentro de la sentencia for int i igual a 0, desde que i igual a 0. A continuación vendría la evaluación de la condición mientras i menor que 10. Recordemos que se evaluará la expresión y se realizará el bloque de instrucciones, es decir, mostraríamos por pantalla el valor de i. Una vez finalizado este bloque de instrucciones pasaríamos a realizar la actualización.
que es en este caso i++. Al igual que nos ocurría con el valor con la sintaxis de while, para for, pues en este ejemplo, primero se inicializa la variable i a 0, se analiza la condición, es decir, 0 es menor que 10, como se cumple pasaríamos a imprimir por pantalla el valor de i, a continuación se incrementaría en 1 ese valor, pasaría a valer el valor 1, se analizaría la condición, 1 es menor que 10, sí, pues se muestra por pantalla ese valor, se incrementa en 1, 2 es menor que 10, sí, y así sucesivamente. Cuando, por ejemplo, lleguemos a que la variable i vale 9, se muestra por pantalla, al incrementarla en 1 pasaría a valer 10, ya no se cumple la condición y saldríamos del bucle for. Está claro que hay una equivalencia entre for y while. Podemos ver aquí las dos expresiones que hemos comentado, la de for y la de while, de forma que el inicio en el while lo poníamos justo antes de esa expresión while, mientras que en for lo ponemos dentro del propio for, entre paréntesis, el primer apartado que tenemos para en los paréntesis del bucle de la sentencia for. Tienen ambos la variable de condición a evaluar, la condición EPSP, y por último, bueno, tendríamos la actualización, que en el while pues normalmente la haríamos al final, en el while podemos seleccionar dónde queremos realizar esa actualización, mientras que en el for siempre se va a realizar al final. Tanto inicio como la expresión como la actualización, en el caso de for los tres aspectos son optativos, son opcionales, mientras que para el while la expresión siempre es obligatoria, pero el inicio o la actualización son opcionales. Por otro lado, las instrucciones de inicio y actualización en la sentencia while se separan por puntos y comas. Las variables declaradas en inicio además permanecen tras la finalización, es decir, las variables que declaremos aquí en inicio, como se declaran fuera de la sentencia while, pues podemos seguir utilizándolas después de esa sentencia while. En cambio, para el for, las variables que declaremos aquí dentro en inicio solamente nos valen para el bucle for, no para fuera del bucle. Podemos ver aquí de nuevo nuestro ejemplo anterior de los 10 primeros números naturales y cómo para el while cómo lo hemos montado y cómo lo hemos montado para el bucle for. Normalmente los bucles for son mucho más concisos que los bucles while, pero necesitamos las dos opciones porque no siempre todo lo que se puede expresar con while se puede expresar con for, o en ocasiones puede resultar más complicado de entender con un for que con un while, o viceversa. Entonces viene bien tener estas dos formas de expresión. Veamos también la sentencia do while. En este caso, do while lo que nos permite es do, hacemos un determinado bloque, while se cumple una expresión. Fijémonos que a diferencia de while expresión, donde analizábamos primero la expresión, en este caso se realiza primero el bloque y luego se analiza la expresión. Entonces, a diferencia de las otras estructuras de iteración, el bloque se ejecuta siempre al menos una vez. Para el ejemplo actual, el ejemplo anterior de los 10 primeros números naturales, pues podemos ver aquí que hacemos la inicialización de la variable i, y en este caso el do while sería primero muestro por pantalla, es decir, voy a mostrar ya el valor de la variable i, que sabemos que inicialmente sería valor 0, lo incremento y esto lo repitiendo mientras el valor de la variable i sea menor que 10. Aquí podemos ver otro ejemplo de la sentencia do while. La sentencia do while viene muy bien cuando sabemos que al menos el bloque se debe ejecutar una vez. Pues hacemos ya un do, hacemos la sentencia del bloque y luego ya analizamos la condición. Imaginemos, por ejemplo, que queremos simular el lanzamiento de un dado. Entonces tenemos aquí el programa principal. Nuestro objetivo es conseguir el valor 4. Tenemos un objeto dado. Creamos dicho objeto dado, new dado, y el valor, pues inicialmente tenemos al valor 0. En valor nos iremos guardando el valor que hemos obtenido al lanzar el dado. Entonces, como nuestro objetivo es lanzar el dado varias veces hasta conseguir un 4, sabemos que al menos una vez la tenemos que lanzar. Luego lo primero que vamos a hacer es lanzar. Pues hacemos un do while, donde
D, que es donde hemos guardado la variable que apunta, una variable tipo de referencia que apunta a nuestro objeto dado, pues D.lanza, nuestro dado tiene un método que se llama lanza para simular que estamos lanzando el dado. Con D.getValor obtenemos el valor de ese dado lanzado, lo hemos guardado en la variable valor y mostramos por pantalla, pues ha salido, mostramos el valor que nos ha salido. Esto lo repetiremos mientras el valor sea distinto al objetivo, que nuestro objetivo es el 4. Y ya cuando lo hemos conseguido, pues mostraremos el mensaje conseguido. En resumen, en esta presentación hemos visto la sintaxis semántica de las instrucciones iterativas en Java, el while, el for y el do while y varios ejemplos de uso.